Muy buenas noches, queridos amigos. Mario y Rita Castillo nuevamente con ustedes en esta hermosa noche. Espero que cada uno de ustedes esté preparado para lo que vamos a platicar el día de hoy. Y Rita, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Aquí con mucho ánimo realmente y contentos de estar nuevamente aquí con ustedes en nuestro viernes de GPS, ¿verdad? ¡Uh! Grupos pequeños saludables y lógicamente esta es la enseñanza inicial a la cual todos deben de participar para que después cuando nos vayamos al Zoom a los grupos pequeños ustedes ya tengan el conocimiento, puesto que queremos contarles que ya cuando estamos en los Zoom pues no, obviamente si usted no está en el tema, no va a saber de qué estamos hablando. Entonces, bienvenidos a todos los que están acá escuchándonos y queremos decirles también que si usted es primera vez que nos está escuchando, pues sea muy bienvenido. ¿De qué se Así trata es. esto? Pues de hacer grupos pequeños saludables para hacer comunidad. ¿Sí? Eso quiere decir que recibir una enseñanza de matrimonios y luego nos vamos a grupos pequeños a través de un Zoom en donde hay un facilitador, alguien que le está apoyando allí y se forma un grupo o una comunidad que va a ser la misma siempre, porque obviamente no se puede formar un grupo o comunidad si usted nos está constantemente reuniendo. Entonces, ¿y qué hacemos en ese grupo? Pues usted, ¿verdad? Da todas las preguntas que tenga con respecto al tema, por eso es importante que lo haya escuchado, hace sus comentarios y también sabemos que muchos de nosotros tenemos necesidades y este es el lugar adecuado para que usted ponga sus necesidades y pueda orar y podamos orar por ustedes. Entonces, bienvenidos de verdad y el tema de esta noche es la estructura del matrimonio. Vamos a Así estar es. revisando esos conceptos y vamos a iniciar con el concepto de la palabra. Usted sabe que a Mario y a mí nos gusta estar entendiendo las palabras porque cuando uno entiende las palabras, fija más los conocimientos y amplía también la visión de lo que estamos hablando. Entonces, si nos vamos al diccionario, estructura se describe como modo de estar organizado u ordenada las partes de un todo, ¿sí? Si nos vamos al origen de la palabra, la estructura viene del latín structurae, o como se diga, a Ah, ver, no sé si así se dice, es pero así se así dice. es de latín. Y es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. Así es, y mire, si vamos a la Biblia, vamos a encontrar al menos 5 componentes de una buena estructura en el matrimonio. El primero de ellos, creo que no todos son importantes, pero este tiene como un principio, algo principal, que existe un orden. Y mire, 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Es una estructura de autoridad. Y es sumamente importante y usted dirá, ah, la gran, otra vez con eso, sí, pero es que tenemos que comprender los principios básicos porque si tan solo los pusiéramos en práctica, nuestros matrimonios serían nítidos, estables, pero no me va a dejar mentir que necesitamos entender estos conceptos a profundidad. El segundo componente de una buena estructura, que en este caso es el matrimonio, es que hay un propósito en esta estructura. Y nos vamos a Efesios 5:23 y dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, usted ya también se sabe este versículo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y en esta pequeña frase es donde nosotros podemos ver que dentro de este propósito de una estructura, él nos da una seguridad. Solamente en esta estructura donde el esposo es la cabeza de la esposa y la esposa lo ayuda, así como Jesús es la cabeza de la iglesia, solo en esta estructura hay seguridad. En otras palabras, queridos amigos, cuando estamos en ese orden, en esa estructura que la Biblia nos manda, vamos a tener un matrimonio seguro en donde nuestro enemigo, que todo lo tenemos, Satanás, no entra fácilmente.
Y está el tercer propósito. El tercer propósito es que hay un requisito y ese requisito es sujeción. ¿Qué es la sujeción? La sujeción es la acción de sujetar o sujetarse. La correcta sujeción, por ejemplo, de un alpinista que está subiendo una gran montaña, si él no pone bien los clavos en la pared, si no pone el gancho y luego pone su cuerda de la vida sobre ese gancho, él puede correr el riesgo de morir. Si se cae, se resbala, tiene el de dónde asirse él en esa cuerda. Así es dentro del matrimonio. Podemos tener problemas serios, pero si el hombre tiene de dónde asirse Cristo y la mujer tiene de dónde asirse su esposo, tenemos la seguridad de que no vamos a caer y vamos a morirnos, y estoy hablando espiritualmente más que físicamente, aunque puede ser también físicamente. Y el esposo sujeto a Cristo y la mujer sujeta al esposo, si esto es así, definitivamente va a funcionar. Entonces el requisito es sujeción. Y creo que es importante entender en este aspecto, Mario, que si el esposo no está sujeto a Cristo, lleva a un abismo su matrimonio, ¿sí? Y si la esposa no está sujeta a ese esposo, entonces está en desobediencia a Dios. Sumamente importante lo que tú decías, esta sujeción salva la vida espiritual, emocional y corporal, queridos amigos, de nuestro matrimonio. Entonces, el cuarto componente de esta estructura, recuérdense que estamos hablando de la estructura que la Biblia manda para nuestro matrimonio. El cuarto componente es, hay un rompimiento. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si vamos a Efesios 5:31, es la escritura que también usted ya se sabe, y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es importante, es prioritario, es un componente de una estructura firme sobre la roca en el matrimonio que nos vayamos, no solo física, sino emocionalmente de la casa de nuestros padres. Y no quiere decir con esto abandono. No. Y fíjese que hay una situación bien importante. Solo lejos del hogar de nuestros padres, el esposo puede desarrollar su papel de cabeza de hogar y la esposa de ayuda idónea. No me va a dejar mentir, ese fue nuestro caso, ¿sí? Nosotros nos fuimos a vivir a la casa primero de mi suegra, en donde la cabeza de ese hogar, porque el papá de Mario los abandonó, era ella. Ahí Mario no podía ser la cabeza y yo no podía ser su ayuda idónea. Yo estaba bajo las órdenes, bajo la autoridad de mi suegra. Cuando nos fuimos con mi mamá, igual. Mi mamá era la cabeza de ese hogar porque tampoco había papá. Y entonces nosotros estábamos bajo la orden, bajo la autoridad de ella. No le podíamos, ay, quítese, mamá. Y aquí entonces ahora Mario va a mandar. No podía ser porque donde hay dos cabezas es un híbrido y no funciona. Entonces, sumamente importante entender esta parte. Solo lejos de nuestros padres puede usted, esposo, desarrollar su papel de cabeza de hogar y yo como esposa puedo hacer esa ayuda idónea. Quinto componente. El quinto componente de esto dice que hay una actitud de servicio. Mire, el mejor ejemplo que podemos tener siempre es Jesús, ¿verdad? Y en Juan 13, del 1 al 5, hay una, no es una historia, yo creo que es un mandato de lo que se debe de hacer dentro del matrimonio. Y dice específicamente la Biblia en Juan 13, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era su hora y que había llegado, era para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó
en la cintura, y luego puso agua en un lebrillo, en una palangana, si usted quiere tropicalizarlo en guatemalteco, ¿verdad? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y él dijo algo muy importante, dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y eso es básicamente la actitud que debe haber en esta estructura del matrimonio, una actitud de servicio, aún teniendo toda la autoridad. Él se quitó todo el manto para ceñirse una toalla y decir, te voy a servir. Y el mundo les va a decir, queridos amigos, que esta actitud de siervo como la de Jesús te van a arruinar la vida, te va a querer mandar, no te va a ser obediente, va a abusar de vos y un montón de mentiras que entonces, y no te humilles, porque si no, te va a ir peor. Eso no es cierto. La Biblia dice que a quien se humilla, Dios lo exalta. Y como bien decía Mario, Jesús nos dio ese ejemplo maravilloso. Entonces, podemos entender esta noche que hay 5 componentes de los cuales nosotros debemos de comprender para poder tener una buena estructura en nuestro matrimonio que nos dure toda la vida que Dios permita. La número 1 es que hay un orden. La número 2 es que hay un propósito para esta estructura. La número 3, hay un requisito que es la sujeción. La número 4, hay un rompimiento, dejo padre y madre. Y la número 5, hay esa actitud de servicio. Ahora vamos a ver, entonces, esta estructura es preciosa, pero hay algunas conductas en nuestro matrimonio que son las que nos llevan al problema y rompemos o destruimos esa estructura o la dejamos a medio construir. Entonces, estas conductas van a afectar realmente esta estructura. Y la primera conducta que rompe esta estructura es cambiar las prioridades. Poner primero a los hijos que al esposo. Y esto le va más a las mujeres porque por nuestro instinto maternal, cuando tenemos un bebé, ¿verdad? Queremos que cuidarlo y protegerlo y a veces dejamos a un lado al esposo y eso está poniendo en peligro la estructura de nuestro matrimonio. Si les mostramos a nuestros hijos un matrimonio precioso donde los papás se amen y se cuidan y son la prioridad, les estamos dejando una herencia valiosa. ¿Sabe qué van a decir sus hijos? Yo me recuerdo cómo mis papás se querían, se amaban y a la gran, primero era mi papá para mi mamá que nosotros y primero era mi mamá para mi papá que nosotros. Es decir, ellos miran que primero es el esposo y la esposa. Segunda conducta. La segunda conducta es el yugo desigual. En 2 Corintios 6, del 14 al 18, dice, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial o Satanás? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo de Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho. Habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿qué pasa si si nosotros nos casamos sin conocer a Dios? Ambos estábamos en yugos. No, ahí éramos yugo iguales, solo que fuera en el espacio. Pero ¿qué pasa si usted se casó o se va a casar o se casó con un yugo desigual? Bueno, sencillo, háganse igual. Háganse igual con respecto a Cristo. Con respecto a Cristo, así es. Entonces, nosotros platicábamos con Mario esto y decíamos realmente, porque hay muchos matrimonios que están en yugo desigual, ¿sí? No están en la misma sintonía. Sí, sintonía y conocimiento de Dios. Hoy es una buena noche para que ustedes se pongan en un yugo igual, ¿sí? Para que de verdad puedan caminar al lado, uno a otro, de la mano de Jesús, que es lo mejor que uno puede hacer. Solo de esa manera un matrimonio puede durar para toda la vida. Bueno, y el tercer impedimento es la falta de respeto de la esposa. Escúchenme, queridas damas. Yo también estoy escuchando. 1 Pedro 3, 1, 4, esa ya no la sabemos tan bien. Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos a fin de que
Miren qué interesante esto. Si usted no lo quiere hacer por su esposo, por lo menos hágalo por ser evangelista, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa, que la belleza de ustedes no depende de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno. Pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios, perdón. O sea, hay un propósito en que nosotros aprendamos a respetar a nuestro esposo. Y yo siempre he dicho, a veces no se lo merecen y no lo hagamos por ellos, hagámoslo por amor a Dios. Entonces, el respeto es nuestra carta de presentación para que, aun si mi esposo es incrédulo y no conoce de Dios, pueda acercarse a Dios por mi conducta. Y los que no conocen también puedan ver esa conducta, ¿sí? Que agrada a Dios y eso nos llena de gracia. El número 4 es desamor entre los esposos. Y mire, Efesios 5:25 dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también, los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia. Y hemos visto entonces esta noche la estructura del matrimonio y qué conductas nuestras pueden poner en peligro esa estructura. Y queremos terminar con un reto para cada uno de ustedes. Así es. 1, comprometámonos, porque nos vamos a incluir, a revisar en nuestro corazón cuáles de estos aspectos debemos cambiar porque estamos errados. ¿Le parece? Así es. Y luego que ya lo hayamos hecho en lo individual, lo podamos conversar con nuestro cónyuge a la luz de una taza de café y con mucha paz. ¿Les parece? Para que de verdad podamos nosotros comprender el valor de nuestro matrimonio y cómo podemos poner una estructura que glorifique a Dios. Así que para nosotros ha sido un gusto estar esta noche nuevamente con ustedes y ahora les vamos a invitar a que los que ya tienen grupo en el link que su facilitador les mandó puedan conectarse ahorita. En unos minutos que terminemos de acá, no nos va a dejar aquí solitos hablando, por favor, ¿sí? Y los que están escuchando por primera vez, sumamente bienvenidos. Allí en la página abajo de esta transmisión se está poniendo el link de Zoom para que usted se agregue y allí lo van a distribuir a grupos pequeños. Recuerde que esta actividad de grupos pequeños saludables inicia con esta transmisión para que usted oiga el tema y luego nos vamos a grupos pequeños en donde podemos platicar más a profundidad de este tema, hacer preguntas. Atrévase a hacer preguntas y opinar. Eso da riqueza al grupo porque todos aprendemos y luego también si usted tiene alguna petición de oración, este es el lugar también para que puedan orar por usted. De verdad, son bienvenidos. Y no sé si tenés unas palabras finales. Claro que sí. Yo espero que todo lo que usted esté haciendo por lograr que su matrimonio sea mejor que lo que tenía el día de ayer, se cumpla, porque sabe que en el corazón de Dios están los matrimonios. Él fue el que diseñó los matrimonios y es el que tiene todo el soporte espiritual y todo el soporte material, como usted lo quiera, para poder mejorar su matrimonio. Así que bienvenidos a los GPS y les deseamos que tengan muchas preguntas para poder mejorar su matrimonio. Y cuéntele a sus amigos lo que está pasando los viernes porque todos son bienvenidos. Así que nos despedimos. Que pasen muy feliz noche.